Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Volé muy de cerca sobre el agua. Podría tocarlo si quisiera, pero este no era el momento para disfrutar volando. Después de volar por unos momentos, me detuve. El rastro que dejé en el agua se calmó lentamente de nuevo. Floté sobre el lugar donde había aterrizado, pero no pude ver en el agua. Aunque mi visión no era perfecta, algo de ese tamaño al menos sería perceptible. Lo busqué sobre el agua, pero me distraje momentáneamente de mi búsqueda cuando noté que no muy lejos de mi posición, la radiante fuerza vital de Superman también había entrado en el océano. Estaba un poco más hacia la costa y parecía que se dirigía aún más hacia la costa. No pensé que fuera una coincidencia que Superman hubiera llegado solo unos minutos después de que un meteoro humanoide cayera al océano. ¿Nos equivocamos los dos en las coordenadas o se estaba moviendo el meteorito? Bueno, considerando que esto era DC, probablemente no era un meteorito, pero si podía moverse, era un ser vivo o un robot. Fruncí el ceño ligeramente. Si Superman lo siguió, ¿no significaba eso que, fuera lo que fuese, se dirigía a la costa? ¿Pero por qué razón? De cualquier manera, según su tamaño, causaría problemas sin importar sus objetivos. No pude evitar sonreír ante ese pensamiento. Cuando vi el conservador, no pude presenciar a Superman en acción. Probablemente sería un espectáculo digno de ver, así que sin dudarlo, decidí seguir la fuerza vital de Superman. No pasó mucho tiempo hasta que estuve justo encima de él. De repente, Supe se aceleró, no pensé que tenía que mencionar que lo seguí como una sombra. Dudé por un momento mientras contemplaba si debería darme un chapuzón en el océano. Todavía tenía algunos bocadillos en el bolsillo y no quería empaparlos. Negué con la cabeza. Probablemente me arrepentiría más si me perdiera a Supes en acción. Rápidamente saqué los pasteles que tenía en mi bolsillo y los tragué de un bocado antes de tomar una respiración profunda. Después de una respiración profunda, mi peso parecía haber aumentado cuando mi cuerpo se hundió en el agua y se dirigió directamente hacia el fondo del océano. Rápidamente se oscureció ya que la luz tenía dificultades para alcanzar la profundidad a la que había llegado al fondo. A pesar de que la luz del sol apenas llegaba aquí, mis ojos no podían subestimarse ya que todavía era lo suficientemente brillante como para que yo pudiera ver. Incluso si no pudiera, todavía sería capaz de seguir la fuerza vital de Superman. De hecho, también pude sentir la fuerza vital de los humanos ahora que estaba en lo profundo del océano. Como de costumbre, lo había ignorado inconscientemente cuando estaba más lejos, pero ahora de cerca finalmente los reconocí como seres vivos. De repente, sin previo aviso, Superman y los humanos dentro de un submarino partieron en la misma dirección. Los vi subir lentamente a la superficie, pero ya no me preocupé por ellos cuando vi la cosa que había caído del cielo. Una criatura gigante que parecía estar tallada en piedra de color marrón oscuro con ojos blancos brillantes. Se podía escuchar un golpeteo lento y silencioso proveniente del cuerpo de la criatura mientras avanzaba a grandes zancadas por el fondo del océano.
Continuó dirigiéndose hacia la costa. Fue una suerte que su dirección hubiera estado un poco desviada, de lo contrario, terminaría en Portland. Ya había estado bajo el agua durante 15 minutos y no podría contener la respiración por mucho más tiempo, así que decidí irme. Rápidamente atravesé la superficie del océano. Mi ki estalló y se hizo visible cuando comencé a acelerar hacia la costa hasta que mi velocidad partió el agua debajo de mí. Sabía su dirección, así que esperaría hasta que llegara. Sin embargo, antes de esperarlo, me dirigí a casa y recogí algunas de mis loncheras en mi refrigerador. Mi hambre creció lo mejor de mí, especialmente desde que desperté mi apetito con mi bocadillo hace un momento. ¿Quién podría culparme? No había comido desde mi patrulla de anoche, y había estado entrenando todo el tiempo hasta hace apenas media hora. Ciertamente no quería pelear cuando tenía hambre. Y sí, ya me había decidido a luchar, claro. Para ser justos, no era necesario comer para mí ahora, pero como decidí pelear, quería poder sacar mi juego. Entré en el bosque y busqué un punto alto antes de descansar en una gran piedra para ver la costa de donde la criatura inevitablemente saldría y colocaría mi comida, decidiendo hacer un agradable picnic en la naturaleza hasta que llegara. Ya había esperado que sucediera algo así desde que llegué al planeta, sin suerte hasta ahora. Hubo algunos kryptonianos hace unas semanas, pero cuando escuché que causaron problemas, Superman ya los resolvió. Tal vez fue algo bueno. Escuché que los dos le dieron una carrera por su dinero. Si los hubiera contratado, probablemente ahora sería una mancha en el concreto. En silencio comí mis loncheras mientras esperaba que apareciera. Lástima que la criatura ahora probablemente no fuera un ser vivo, de lo contrario habría podido sentirlo. Bueno, podría ser un ser vivo de todos modos, pero dado que no tenía fuerza vital, una mejor suposición era que fuera otra cosa. Estaba apostando por un robot o algún otro tipo de máquina. Aunque fue extraño que escuché algo parecido a un latido del corazón cuando lo observé en el océano. Solo pude encogerme de hombros, tal vez el latido del corazón eran sus tuberías, bombeando su combustible a través de su cuerpo. Realmente no me importaban demasiado los detalles. Solo quería pelear o al menos ver una pelea entretenida. Después de una hora de comer y meditar, el bosque finalmente cobró vida. La criatura finalmente había llegado a la costa cuando salió del agua y se adentró en el bosque. Sin dudarlo, volé directamente hacia él. No sabría decir si estaba sorprendido de verme, pero definitivamente tenía su atención. Acorté la distancia casi al instante y le di una patada en la cara. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado mientras contraatacaba casi al instante. Su palma gigante me abofeteó desde el aire hasta el suelo. Los pocos árboles en el camino se partieron por la mitad rápidamente mientras me dirigía al suelo hasta que patiné sobre la tierra áspera. Incluso después de detenerme, todavía estaba aturdido, pero por instinto, me obligué a saltar a un lado cuando noté que el cielo se oscurecía. Un momento después, un pie gigante se estrelló contra el lugar donde había estado acostado. No parecía haberse dado cuenta de que casi me pisotea hasta la muerte, ya que solo tenía ojos para una ciudad no muy lejos de aquí. Después de sacudir la cabeza en un intento de aclarar mi visión borrosa, volé antes de acelerar lo más rápido que pude mientras ignoraba mis rasgaduras arqueadas. A toda velocidad, me estrellé contra la parte posterior de su cabeza con ambos puños extendidos. Su cabeza solo se inclinó ligeramente hacia adelante antes de dar otro paso. Miró hacia atrás, pero me mantuve fuera de su visión periférica. Casi al instante dejó de buscarme. Incluso después de que lo ataqué con toda su fuerza, no pareció molestarlo mientras continuaba su viaje hacia la ciudad. TCH. Volé alrededor de su cabeza y frente a su ojo derecho. Ataqué su ojo blanco con una mano de lanza, el ataque impulsado por mi ki formó un extremo puntiagudo invisible alrededor de mi mano. Mi ataque apenas atravesó la capa superior antes de que mi hoja de ki bastarda se detuviera en su camino. Apenas le hice daño en el ojo, en lugar de quedarme e intentarlo de nuevo, retrocedí lo más rápido que pude. Usé mi brazo derecho para apartarme del peligro, apenas esquivando la bofetada del gigante. Sin embargo, no fue sin sacrificio, fue capaz de rozar mi brazo derecho con su palma.
Volé sobre su espalda de nuevo y golpeé con mi pierna la parte posterior de su rodilla, pero no pareció estar demasiado afectado ya que apenas se dobló bajo la fuerza. Sin embargo, eso me dio tiempo suficiente para retirarme, aunque no pareció molestarme en perseguirme más que una bofetada casual. Por suerte solo tenía ojos para la ciudad. Me detuve en una roca ligeramente elevada. Mi frente ya estaba cubierta de sudor. Miré el brazo con el que el gigante rozó y encontré que se doblaba de forma incorrecta a la altura de mi codo. Una vista desagradable, algo que me hubiera hecho temblar como ser humano. Lo volví a colocar en su lugar y respiré profundamente, lo que casi se sintió curativo. No estaría completamente curado solo porque lo restablecí, pero ya me negué a retirarme debido a un poco de dolor. Justo cuando estaba a punto de atacar nuevamente, escuché algo a unos pocos kilómetros frente a la criatura gigante. Volé para echar un vistazo y vi que eran los militares estableciendo una línea de defensa en todo el bosque. En su mayoría había tanques estacionados alrededor del bosque. También había algunas artillerías pesadas. Los militares ciertamente no esperaron mucho para reaccionar ante este tipo de amenazas. Es decir, si no sabían que llegaría aquí, su respuesta fue un poco lenta. Por primera vez, la criatura se detuvo después de encontrarse con algunos proyectiles de tanques desde múltiples lados. Los misiles siguieron casi de inmediato. No pude evitar fruncir el ceño. No había forma de que un simple misil hiciera más daño que un golpe mío total. Bajo este intenso fuego, la criatura de varias docenas de metros de altura simplemente se quedó allí y lo tomó todo mientras lucía increíblemente intimidante. El ataque ya duró varios minutos, y ya debería haber quedado claro que no lo afectó en absoluto. El bosque ya se había incendiado por las explosiones, pero sorprendentemente el fuego se extinguió rápidamente cuando fue absorbido por la criatura. Estaba absorbiendo el fuego. Los militares parecían haberse dado cuenta de ese punto y los disparos finalmente cesaron. Mis cejas se levantaron cuando finalmente se movió hacia un tanque, haciéndolo disparar mientras se retiraba. Rápidamente formé una esfera hecha de ki y me dirigí directamente hacia el monstruo. Veamos si puedes absorber esto. Dije mientras volaba hacia él y arrojaba la esfera de ki justo en la parte posterior de su cuello. Con una poderosa explosión, el torso del gigante quedó completamente envuelto. Justo cuando pensé que hice algo de daño, la explosión pareció ser succionada desde el interior mientras desaparecía en el cuerpo del gigante. El gigante lanzó un rugido y agitó su brazo. La presión del aire resultante arrancó varios árboles y volcó tanques cerca de su vecindad. ¿Qué demonios? Eso era completamente diferente a su fuerza hace un momento, me di cuenta. ¿Lo hice más fuerte? Parece que debería abstenerme de usar ataques de ki, pero sin ellos, parecía que casi no haría daño. Justo cuando dudé, mi rostro se iluminó por un segundo, no figurativamente sino literalmente. Miré hacia arriba y vi una escena familiar antes de que desapareciera detrás de unas nubes. Ya estaba golpeado por dos ataques del gigante. No podía usar ataques de ki o lo potenciaría, y si mis puños apenas hacían daño, solo había una forma de continuar esta pelea. Sin dudarlo más, me lancé hacia arriba y rápidamente atravesé la capa de nubes. Miré la luna llena y sentí que el poder subía a mi cuerpo. Era incomparable a las veces que me transformé en el planeta Arba. Yo era varias veces más poderoso que en ese entonces, pero afortunadamente, sentí que mi control era casi firme como lo era en ese entonces. Me deleité con el poder hasta que recordé que hubiera sido mejor haber entrado en el estado Ikari en su lugar, pero ya era demasiado tarde. Si me obligaba a detener la transformación ahora solo para activarla nuevamente para ingresar a Ikari, me costaría demasiado continuar luchando con la fuerza necesaria para ganar. Cuando finalmente llegué a la altura de mi transformación, no pude mantenerme tan alto en el aire por más tiempo y caí al suelo. Encontré a la criatura dirigiéndose hacia una especie de fábrica y comencé a dirigir mi caída directamente hacia ella. Sorprendentemente, tuve más éxito del que esperaba ya que aterricé directamente sobre su cabeza, enterrándolo en el suelo del bosque.
Salté sobre su cabeza por si acaso antes de sentir que se elevaba de nuevo, levantándome en el proceso. Rápidamente salté hacia atrás y alrededor de su cuerpo hacia su espalda, mientras simultáneamente enrollaba mi cola alrededor de su pierna y tiraba de ella. Con los brazos en el suelo, apoyó su peso evitando que su cabeza volviera a golpear el suelo. Me miró por encima del hombro e intentó patearme la cola con la otra pata. Lo bloqueé con mi mano y luego tomé sus dos piernas en mis manos. Di un paso hacia atrás y giré desde la cadera mientras arrastraba a la criatura conmigo. Lo balanceé en círculos 2 veces, destruyendo los árboles en el camino antes de arrojarlo a un paisaje más árido lejos de la fábrica a la que se había acercado. Antes de que pudiera levantarse de nuevo, me acerqué lo más rápido que pude. Se giró hacia mí justo cuando pisoteé su cabeza contra el suelo. Agarró mi tobillo y apretó. Sentí que se rompería en cualquier momento, así que comencé a pisotear su brazo con el otro pie. Podía sentir cómo mis patadas impactaban en su agarre mortal, pero antes de que pudiera escapar, se levantó rápidamente con mi tobillo todavía en la mano. Perdiendo el equilibrio, caí al suelo de espaldas. Entonces fue como si el mundo se convirtiera en cámara lenta cuando lo vi levantar su brazo, levantándome en el proceso antes de que mi visión se llenara con un suelo que se acercaba rápidamente. Mi hocico se arrugó y estaba casi seguro de que rompí algo. Justo cuando levanté la cara del suelo impreso, sentí un pie empujándome más profundamente en el suelo antes de que el peso desapareciera de nuevo. Miré al gigante que continuaba obstinadamente su viaje hacia la ciudad o más bien la fábrica. Me levanté aturdido y comencé a correr. Sin mucho de un plan, lo abordé y puse mis brazos alrededor de él. Podía sentir al gigante esforzándose contra mi agarre a su alrededor. Hice lo mejor que pude para clavar mis colmillos en su cuello con más éxito del que parecían tener mis puñetazos. Su piel estaba caliente, pero sabía a hierro, lo que confirmaba mi suposición anterior de que esta cosa era cualquier cosa menos un ser vivo. De cualquier manera, sin su cabeza tenía que estar al menos un poco impactado, pensé mientras continuaba tratando de romper su cuello en pedazos. En el rabillo de mi visión, vi una pequeña figura, léase del tamaño de un humano, que me miró mientras flotaba allí por un segundo. ¿Qué? No, ves que estoy ocupado. Dije involuntariamente intimidante, me di cuenta. No muy diferente del gigante, tenía varias docenas de metros de altura, y mi voz se había vuelto más profunda debido a mi tamaño. Además, tenía ojos rojos casi brillantes, y yo era una criatura gigante, antropomórfica, parecida a un mono que estaba tratando de morder a un gigante hasta matarlo. Superman pareció sorprendido cuando hablé, pero lo ignoré por la criatura que todavía estaba tratando de escapar. Superman pareció considerar algo antes de gritarme algo sobre un lago. No sabía por qué ya que el agua no parecía afectar esta cosa, pero Superman no diría tonterías, ¿o sí? Además, tenía todo bajo control. No tuve mucho más tiempo para considerar las palabras de Superman cuando el gigante pisoteó mis pies, el momento de debilidad resultante fue suficiente para que el gigante de alguna manera liberara un brazo. Inmediatamente y sin ceremonias golpeó su codo en mi ojo. Tropecé hacia atrás mientras cerraba el ojo con fuerza por el dolor. En ese momento, simplemente golpeé ciegamente al gigante. Afortunadamente, sentí el impacto de mi puño, pero al mismo tiempo sentí que algo golpeaba mi sien. La fuerza fue demasiado para mí para seguir de pie y me tropecé en el suelo. Sentí que los árboles en el camino se partían bajo mi peso. Me acosté en el suelo mientras me tomaba un momento hacer que el mundo dejara de girar. Solo pude abrir un ojo mientras esperaba que mi visión dejara de ser tan malditamente nauseabunda. Mi otro ojo estaba inundado de sangre y me dolía demasiado como para abrirlo. Tal vez, solo tal vez no tenía todo bajo control. Solo tuve que mirar alrededor para notar las dos figuras. El gigante se destacó de inmediato en este bosque. Dado su tamaño, eso no era sorprendente. Superman se había hecho cargo después de mi incapacidad temporal mientras luchaba con el gigante, rápidamente me dirigí hacia los dos. Superman golpeó su mejilla con el puño, haciendo que el gigante tropezara con el suelo una vez más.
Para entonces finalmente había cruzado la distancia y seguido el ejemplo de Superman y le di un puñetazo en la cara al gigante. Cada golpe que conseguimos sonaba como disparos de cañón mientras lo empujábamos lenta pero seguramente hacia el lago no muy lejos de aquí. Los ataques de Superman fueron los golpes que casi enviaron a la criatura a volar, mientras que la mayoría de las veces estaba aguantando los golpes del gigante. Ya me dolían los huesos y sentí que mis brazos se partirían por la mitad en cualquier momento. Afortunadamente, la criatura no pudo ignorar mis ataques, ya que se volvió cada vez más cautelosa y decidió esquivar más de nuestros ataques que contraatacar. No pasó mucho tiempo hasta que nos abrimos camino hacia el lago. Cuando llegamos a las aguas poco profundas, Superman aceleró repentinamente y pasó un brazo por encima de la cabeza de la criatura, alterando ligeramente su equilibrio. Dos aviones volaban sobre nosotros en círculo, sin duda perteneciendo al plan de Superman. En ese momento, obviamente supe lo que quería hacer. Me empujé desde el suelo tan fuerte como pude mientras daba la vuelta y pateaba a la criatura en el agua. Aterricé pesadamente justo al borde del lago. Presencié exhaustivamente cómo los dos aviones arrojaron dos líquidos de diferentes colores al lago. Todo el lago se congeló casi instantáneamente en un bloque de hielo completo con el gigante atrapado dentro. Dudaba que algo así pudiera contener algo tan fuerte como el gigante, pero incluso después de esperar varios segundos, no estaba tratando de escapar. Tal vez tuvo algo que ver con los químicos dentro de los líquidos. Menos mal que no salté al lago con él, gruñí involuntariamente. Lentamente luché por ponerme de pie antes de encontrarme cara a cara con el hombre mismo, que tenía los brazos cruzados y solo ocultaba parcialmente la icónica S en su pecho. Levanté la mano para abofetearlo mientras decía: choca esos 5. Casi valió la pena solo por la mirada de pánico en su rostro mientras esquivaba. Me miró enojado. Casi rodé los ojos. No era como si me hubieran golpeado hace un momento. Bueno, no fue su culpa que no pudiera esquivar los ataques del gigante. No dejes a un hermano colgando. No es como si te hubiera lastimado. Dije mientras lentamente comenzaba a encogerme de nuevo. Después de dominar la transformación, eso fue algo que logré lograr. Si quisiera, podría incluso evitar que me transforme. Por lo general, viene con un dolor agonizante y fue extremadamente agotador, pero era posible. De hecho, había estado practicando de esa manera para entrar en el estado Ikari. Cerré los ojos en el proceso mientras silenciaba los pensamientos salvajes y reprimía mi poder. Cuando abrí los ojos, encontré al hombre que traté de abofetear en el suelo, flotando sobre el suelo justo enfrente de mí. Su mirada anterior fue eclipsada rápidamente por una mirada de sorpresa que puso después de presenciar cómo me transformaba de nuevo en un humano. Bueno, supongo que eso fue lo que pensó. Quiero decir que no sería descabellado pensar en mí como un metahumano parecido a un hombre lobo. Honestamente, esa habría sido mi suposición si no supiera nada sobre los Saiyajin. De hecho, eso era algo en lo que prefería creer que una persona invulnerable que podía volar, disparar láseres por sus ojos y soplar hielo mientras era irrazonablemente rápido. ¿Un tipo que se convierte en una criatura gigante parecida a un mono? Difícilmente una competencia en rareza. Se acercó a mí antes de finalmente aterrizar en el suelo a solo un brazo de distancia de mí. Gracias por la ayuda, hijo. Dijo mientras me observaba con curiosidad. Quizás mi apariencia me humanizaba más a sus ojos. ¿Quién hubiera pensado que estaría más en guardia contra un Ozaru que mi forma Saiyan normal? Estreché la mano ofrecida, no hay problema. Vi a un científico acercándose a nosotros dos con militares armados a cuestas. Todavía estaban a una distancia considerable, así que decidí salir corriendo antes de que pudieran reconocerme. Creo que te dejaré la limpieza a ti. Dije antes de escapar por el aire cuando escuché un sorprendido claro, del hombre de acero. No tenía intención de mezclarme con los militares. En casi todas las películas de superhéroes eran xenófobos o simplemente unos completos idiotas. Tampoco quería conocer a un científico que trabajara para el ejército. Me gustaban mis órganos donde estaban.
Superman tendría experiencia en el trato con ellos, por lo que podría manejarlos. Volé al océano y decidí darme un chapuzón a pesar de que mis heridas ardían por el agua. Quería evitar ser rastreado por alguien, especialmente después de ser tan prominente como lo fui esta noche. No es que pudiera evitar que mi identidad de héroe se conectara con mi identidad pública, pero al menos podía retrasar lo inevitable. No tardé mucho en llegar a mi casa. Después de una ducha rápida, arrastré mi figura cansada y dolorida a la cama y me quedé dormido casi al instante. Me desperté sobresaltado e instintivamente lo esquivé a un lado cuando escuché que el vidrio se rompía antes de que sonara un ruido sordo. Fue bueno que mis instintos siguieran tan atentos como lo estaba en Arba. Donde estaba mi cabeza hace un momento, vi la cola de una flecha profundamente incrustada con una letra unida a ella. Entrecerré los ojos ligeramente mientras miraba por la ventana, pero no pude ver nada. Ni siquiera recogí ninguna firma de Ki que no sea la de las personas normales. ¿No bajé el telón anoche? Negué con la cabeza. Estaba bastante cansada anoche. Por lo general, ignoro estas pequeñas rutinas cuando solo quiero ir a la cama. Genial, ahora tendré que reemplazar mi ventana, suspiré antes de ir al baño y me incliné sobre el lavabo mientras esnifaba la sangre que se había acumulado en mi nariz durante la noche. Miré el ojo que se había hinchado parcialmente y un corte feo sobre mi ojo del codo que había recibido ayer. Mi cuerpo en general estaba cubierto de moretones, especialmente el costado de mi sien, pero viviría y solo me fortalecería. También ya me había corregido la nariz rota, pero tardaría unos días en curarse por completo. Luego me dirigí directamente a la nevera y saqué una lonchera con mi comida preparada y me la comí mientras veía las noticias. Como era de esperar, la batalla entre Superman y yo contra el gigante no llegó a las noticias. Lo único que había reportado la noticia era un incendio forestal que por suerte se apagó solo. Probablemente fue encubierto por los militares o estaba demasiado lejos para que los medios de comunicación capturaran adecuadamente cualquier cosa. De cualquier manera, no podría importarme menos. Llamé a Manny, el gerente de la organización por la que luché y anuncié que me retiraría de las peleas semanales por ahora. Ya tenía suficiente dinero por ahora y ya sentía que perdí el tiempo luchando contra esto sin nombre. El tiempo fue mejor empleado entrenando. ¿No recibiste el mensaje de Lady Shiva? Manny preguntó después de obtener los detalles de cuándo regresaría lo antes posible. ¿Mensaje? Oh, cierto. Me olvidé de eso. Colgué antes de regresar a mi habitación. Saqué la flecha y leí la carta. Giré el papel, pero no reveló nada más que una dirección y una hora. Lo quemé con mi ki antes de dirigirme a mi sótano y ponerlo en marcha. Era demasiado débil en mi forma base. No quería confiar en mi transformación o Ozaru todo el tiempo, preferiría usar el estado Ikari en su lugar. Sería un impulso necesario, especialmente el aumento de velocidad. Con respecto a eso, todavía necesito tener una idea del estado de Ikari. Podría entrar con la ayuda de la luna llena o la bola de poder y un poco de preparación, pero quería poder activarlo cuando quisiera. Sabía que era posible, después de todo, Broly lo había hecho. Aunque tal vez fue su físico único lo que lo permitió, sentí que yo también debería poder hacerlo. Me daría algo de influencia antes de que pudiera convertirme en un Super Saiyan, pensé mientras subía la cámara de gravedad a 12G y comenzaba a entrenar como siempre quise hacerlo durante el último año y medio. Una rutina de entrenamiento agotadora que resultaba en Zenkais cada vez que terminaba una sesión. 12G no era demasiado. De hecho, era un poco más bajo que lo que había entrenado con la IA del conservador, pero ahora no me impediría usar mi telequinesis. Me daría la presión necesaria mientras simultáneamente entrenaba mi uso de la telequinesis. Honestamente, la telequinesis podría no ser tan destructiva como el ki, pero era una habilidad versátil. Si tuviera que elegir cualquier habilidad, además de los 3 ovnis obvios u otras habilidades que distorsionan la realidad, la telequinesis siempre había estado en la parte superior de mi lista. La película Crónicas podría haber influido en mi percepción de ella. Mientras entrenaba, recreé la pelea que tuve contra este gigante. Me había encontrado bastante ciego.
Si Superman no hubiera traído su plan a la mesa, habría sido una pelea hasta que hubiera hecho pedazos al robot gigante, o hasta que me hubiera caído del cansancio o ambas cosas. Habría sido glorioso, por desgracia, no estaba destinado a serlo. Hablando de Superman, me pareció extraño cómo peleó. Podía sentir el poder abrasador que latía por todo su cuerpo como un volcán a la espera de entrar en erupción y arrasar todo a su paso. Honestamente, la idea de quemarme solo por estar demasiado cerca de él había estado cruzando por mi mente cuando peleaba a mi alrededor. Sin embargo, a pesar de todo este poder, la cantidad que había manejado para luchar contra el gigante era miserable en comparación. Debería haber matado al gigante como el adolescente Gohan mató a los jóvenes de Cell. La diferencia de fuerza probablemente fue aún más exagerada, pero la pelea fue más reñida de lo que tenía derecho a ser. Obviamente sabía que no todos podían o estaban dispuestos a ejercer el 100% de su poder. Superman, para el caso, era famoso por contenerse. Puse ese pensamiento en el fondo de mi mente. Después de entrenar hasta la hora del almuerzo, me acosté en el suelo de mi cámara de gravedad y descansé durante media hora. Mientras me duchaba en la planta baja, mis músculos no dejaban de sufrir espasmos con cada paso que daba. Fue un milagro que saliera de mi cámara de gravedad, subiera las escaleras y entrara en la ducha. A pesar de que mi cuerpo ya me dolía y me rogaba que volviera a dormir o comer, decidí dirigirme a la ciudad. Me cambié a algo más informal antes de salir en mi auto. Aparqué mi coche y me dirigí directamente a una cadena de comida rápida asiática que no había visitado antes. El único requisito que tenía era que ofreciera un buffet libre. Ya me prohibieron en varios restaurantes. Bueno, al menos ya no podía pedir todo lo que puedas comer. No parecía importarles si pagaba por todo, aunque algunos me habían prohibido de todos modos. Como de costumbre, ignoré las miradas asustadas y comí hasta saciarme. Después, ordené algo de comida y la saqué afuera antes de distribuirla a algunas personas sin hogar. Era algo que solía hacer cada vez que me mudaba a una gran ciudad diferente. Las personas sin hogar generalmente sabían dónde era seguro estar cerca, y fue útil cuando varios de ellos acudieron a su rescate cuando les robaron. Incluso si eso no me hubiera pasado la noche en que me arrestaron, hacerme amigo de ellos ahora no fue en vano. No necesitaría su ayuda para defenderme de algunos ladrones, obviamente, pero tenían oídos y ojos en todas partes. Debido a que todos ignoraban su presencia, a veces sabían más sobre las operaciones criminales que la mayoría de los criminales. Ciertamente no quería volver a investigar el inframundo y solo me costó unos cuantos dólares de todos modos. Les dije que no les diera las gracias antes de regresar a casa para poner el resto de la comida y las bebidas en mi refrigerador. Sabía que tendría que cambiar el aspecto criminal de esta ciudad. No quería volar y buscar algunos criminales para atraparlos con las manos en la masa como lo hice ahora. Fue divertido las primeras veces, pero incluso si sabía dónde estaban ubicados los puntos críticos del crimen y las pandillas, seguía siendo un trabajo que consumía mucho tiempo. Hasta ahora solo había oído hablar de unos pocos metahumanos corriendo y aparentemente, no se habían unido a ninguna pandilla, prefiriendo trabajar solos. Necesitaba encontrar una manera de atraerlos y sería mejor si los criminales normales estuvieran acurrucados en un solo lugar, así podría caminar hacia ellos sin buscarlos. Todavía pensando en cómo organizaría a los criminales para que se reunieran en un lugar específico donde pudiera ir cuando quisiera para cosecharlos como quisiera, mi sentido del ki de repente adquirió una fuerza vital cada vez mayor. ¿Eh? ¿Otra vez? Murmuré mientras miraba hacia arriba para ver algo entrar en la atmósfera. Se dispararía por encima de Portland y se dirigiría más hacia el interior si lo permitiera. Rápidamente me puse mi armadura y volé para interceptar la creciente fuerza vital que caía a través de la atmósfera como un meteorito sin señales de detenerse. A medida que me acercaba más y más, me di cuenta de que, de hecho, era una pequeña nave espacial, aunque desde la distancia parecía una gran bola de fuego. Había algunos meteoros más pequeños lloviendo a mi alrededor, pero los ignoré por la nave espacial que no parecía tener ninguna intención de detenerse.
Podría ser como mi bola de ataque, pero preferiría no probar esa teoría en caso de que caiga al suelo como un huevo en una R. Había anticipado su trayectoria y aparecí en su trayectoria de vuelo justo un momento después de haber despegado. Con un gruñido, recibí la nave espacial con los brazos abiertos mientras simultáneamente volaba hacia atrás para que no explotara en el impacto. Detener una nave espacial con este tipo de velocidad no fue fácil, pero logré frenar su descenso con un poco de esfuerzo. Unos minutos más tarde, después de que disminuyó la velocidad hasta detenerse, estaba solo a unas pocas docenas de metros sobre el suelo. Afortunadamente, no había gente alrededor para presenciar este pequeño truco. Era un bosque tranquilo con solo una cascada cerca. Cuidadosamente dejé la nave espacial y tan pronto como lo hice sin mi aviso, la puerta redonda de vidrio en el costado se abrió y alguien tropezó fuera de la sucia nave espacial dorada. Había un texto grabado justo al lado de la ventana, pero no pude leerlo porque era un idioma extraño. O había un idioma universal en el universo DC, o el creador de una nave espacial fue lo suficientemente tonto como para escribirlo en su idioma local. Bueno, tal vez solo fue para ser interpretado por su gente. Este pequeño hilo de pensamiento fue rápidamente interrumpido por el problema más inmediato en forma de una adolescente. Una adolescente, cabello rubio y ojos azul bebé, tal vez de 16 o 17 años. Polvo verde brillante en la nave espacial, que supongo que era kriptonita. Ah, y la pista más obvia, el símbolo de la casa de él en su ropa. Su radiante fuerza vital fue algo que no dije, así como su hermosa apariencia. No sabía si era solo la física de los cómics en el trabajo, pero ella era una belleza de otro mundo. Solía odiar esa descripción, pero no podía pensar en una mejor manera de describirla. Era apropiado, especialmente porque ella era una extraterrestre, mis palabras parecían haber atraído su atención. Dio un paso hacia mí y con un repentino estallido de velocidad, me derribó. Si yo fuera un hombre normal, me habría tirado de espaldas, pero me mantuve firme mientras ella me agarraba de los brazos para sostenerme. Si sus ojos sorprendidos eran algo por lo que pasar, estaba sorprendida por su repentina explosión de velocidad. Lo cual tenía sentido ya que ella no tenía ninguna superfuerza antes de venir a la Tierra y debería continuar haciéndose más fuerte con cada segundo de luz solar expuesta. Quité el polvo de kriptonita de la nave espacial y lo reuní en una piedra que ahuequé con mi telequinesis a unos pocos metros de distancia. La cantidad de kriptonita no parecía ser suficiente para ser efectiva aparte de ser molesta, pero no le diría que no. Podría ser útil, mientras todavía estaba demasiado débil. Miró aturdida la tierra levantada que había levantado cuando saltó a mis brazos. Honestamente, no me importaría ir a una ronda con ella. Parecía ser dura, pero no al grado de que yo sería una mancha en el suelo con una sola bofetada, aunque estaba bastante seguro de que eso cambiaría en los días siguientes con cada gota de luz solar que absorbiera. Tal vez debería entrenar con ella antes de que se vuelva demasiado fuerte. Bueno, podría pelear con ella incluso si fuera más fuerte, simplemente sería más divertido si la disparidad no fuera demasiado grande. Además, una vez que fuera con su primo, probablemente iría a la granja de los Kent para controlar sus poderes o algo así. Conocerla entonces como una extraña seguramente sonaría la alarma. ¿Estás bien? Finalmente le pregunté después de que ella se había recuperado de nuevo. Pareció sorprendida por un momento antes de disparar rápidamente algunas preguntas, supuse. Para mí todo lo que dijo fue un galimatías. Menos mal que tenía telepatía. Conecté nuestras mentes y comencé a traducir nuestra comunicación para que pudiéramos entendernos. Ella no pareció notar la conexión que construí. Respira y cálmate por ahora, le ordené después de verla cada vez más presa del pánico. Después de haber hablado con ella, estaba aún más sorprendida que antes. Probablemente porque yo había hablado un idioma diferente hace un momento, y ella pensó que no seríamos capaces de comunicarnos. ¿Puedes hablar kriptoniano?, preguntó con esperanza mientras el apretón de sus manos aumentaba a un agarre aplastante. Me alegré de no ser humano, de lo contrario, mi intento de ayudar habría resultado en 2 brazos rotos. No realmente.
Conecté nuestras mentes telepáticamente, para que pudiéramos comunicarnos. Respondí mientras ella observaba mis labios inmóviles con sorpresa. Fue rápida en la captación cuando respondió sin hablar. ¿Quieres decir como el Hildishpan? Supongo. No había visto mucho de la galaxia. Pareces estar bien, pero solo para asegurarme de que no estás herido, ¿verdad? Pregunté mientras le daba una mirada rápida. No quería que ella muriera sobre mí y tener a Superman en mi trasero por fallarle o algo así. Tal vez pensaría que fui yo quien la lastimó. Con ese pensamiento, escaneé rápidamente las áreas circundantes, pero no lo sentí acercarse. Parecía contento con quedarse en el Ártico. No, pero yo, mis padres ella se atragantó un poco y miró al suelo aparentemente recordando algo. Ella ya estaba en mis brazos, y fue puramente instintivo que le di un abrazo alentador, lo que solo hizo que se enterrara en mi pecho mientras comenzaba a llorar a gritos. A veces, un abrazo daría el empujón necesario para que las emociones estallaran como un dique roto, incluso con extraños en un planeta extraño. Traté de enviar emociones tranquilizadoras a través del enlace telepático. Afortunadamente, no había perdido a muchas personas antes de morir, pero no podía imaginar si hubiera recibido una llamada dentro de la prisión informándome de su muerte. La noticia de que enviaron a mi hermano al hospital ya me había destrozado en ese entonces. Después de unos momentos, se calmó lo suficiente. Lo siento. Es demasiado. Mi padre había creído que nuestro planeta Krypton estaba condenado, por eso había construido una nave para llevarme al planeta Tierra. Ellos me habían dicho que me seguirían, pero estaba a punto de salir cuando se secó las lágrimas. Los vi morir, justo ante mis ojos. Y luego estaba esa luz horrible y abrasadora. Luego, todo lo que recuerdo es oscuridad antes de despertar aquí. Terminó. Sacudió la cabeza y me dio una sonrisa que intentaba transmitir que estaba bien mientras fallaba miserablemente en eso. Lamento oír eso. Sus labios se afinaron no queriendo seguir hablando de eso. Con un asentimiento, rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿dónde estoy exactamente, señor Shallot? Estiró su mano y me estrechó la mano mientras nos presentábamos. Hola, Shallot. Soy Kara Zor-El. Oye, Kara. Me siento honrado de decirte que llegaste a tu destino. Esto es la Tierra. Oregón, para ser específicos. Además alguien en Metrópolis que dijo que era un kryptoniano de la casa El. ¿Conocido? Su ceja saltó y se cubrió la boca con sorpresa. Esto tiene que ser Kal-El. Padre me dijo que mi primo fue enviado aquí por sus padres. Justo después de terminar, suspiró aliviada. Probablemente se dio cuenta de que Kal-El, el único pariente vivo que le quedaba, estaba vivo y bien. Espera. ¿Acabas de decir, hombre? Ella me miró confundida, cierto, se suponía que ella lo cuidaría o algo así. Probablemente esperaba que fuera un bebé pequeño. Creo que tu viaje tomó más tiempo de lo que habías anticipado. De cualquier manera, probablemente debería llevarte con él. Él puede contarte más sobre los poderes que estarías desarrollando. Agarró mi mano entre las suyas y me miró con gratitud. Muchas gracias. No sabría qué habría hecho sin ti, pero ¿qué quieres decir con poderes? Bueno, si no fuera por mí, Superman probablemente te habría encontrado en mi lugar. Realmente no sería capaz de explicar por qué no se la traje, pero al menos podría retrasarlo. Podría hacerme amigo de ella hasta entonces y en el futuro, podría acercarme a ella para un combate sin ser raro al respecto. De repente se dio cuenta de algo cuando rápidamente dio un paso atrás mientras miraba mi rostro. Comprensible, considerando que estábamos prácticamente abrazados. No es necesario que me agradezcas. Deberíamos salir pronto. Te contaré más sobre tus poderes en el camino. Tendremos que tomar un automóvil para evitar llamar demasiado la atención. Ignoré su mirada confundida, en cambio, agité mi mano y creé un pequeño agujero en el suelo antes de colocar la nave espacial dentro. Luego lo cubrí antes de escuchar un chillido agudo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la futura Supergirl corriendo por el aire antes de atravesar algunos árboles mientras giraba sin control.
Rápidamente la alcancé y agarré su mano para estabilizarla en el aire y evitar que saliera volando. La sentí tratar de tirar de mí hacia arriba. Cálmate. Ella me miró con pánico. Probablemente fue una experiencia aterradora despegar repentinamente hacia el cielo sin saber si uno podría sobrevivir a una caída desde esa altura. Se calmó mientras me enfocaba y trataba de ignorar que estábamos flotando a 20 metros de altura. Se negó a apartar los ojos de mí para no ver la fuerte caída que estaría sufriendo. Concéntrate en lo que te hace volar. Es un poder que viene de tu interior. Cierra los ojos y siente la fuerza elevadora que contrarresta la gravedad que te empuja hacia abajo. Cerró los ojos y trató de seguir mis instrucciones mientras yo continuaba guiándola. Solo podía usar mi experiencia en el uso de ki o telequinesis como punto de referencia, por lo que dar consejos genéricos, sin entrar en demasiados detalles, debería ser más útil. Ella arrugó las cejas con el ceño fruncido mientras trataba de controlar su vuelo. Su ki no parecía cambiar en absoluto aparte de aumentar. Trató de forzarse a sí misma al suelo, sin embargo, en cambio, su atracción hacia el cielo aumentó. No intentes replicar la fuerza que te eleva en el aire, en lugar de eso, relájate. Intenta relajarte como si relajaras tus músculos. Es tu poder, así que seguirá tu orden con facilidad. No tienes que forzarlo, lento pero seguro. Su tirón hacia arriba disminuyó y en su lugar se quedó flotando. Abrió un ojo vacilante mientras miraba a su alrededor. Lanzó un suspiro de alivio mientras abría completamente su vista al bosque debajo de nosotros. Su rostro se iluminó mientras disfrutaba de la vista. Solté su mano y le di algo de espacio para disfrutar de su primer vuelo. Sus ojos brillaban de emoción. Ni un segundo después, se adentró en la espesura del bosque antes de zigzaguear entre los árboles. Le dije la dirección a la ciudad, y ella siguió la dirección en silencio mientras disfrutaba completamente de su vuelo. Era un bosque normal, pero el cambio de perspectiva al volar hizo que todo pareciera un poco más especial. En un momento asentí con la cabeza y le dije que aterrizara. Asegúrate de no volar hacia el suelo. Solo flota por un tiempo antes de bajar lentamente. Aterricé debajo de ella mientras ella seguía a mi guía y aterricé sin contratiempos. No era la forma más rápida de aterrizar, pero sí la más fácil y segura. El bosque se abrió frente a nosotros y fuimos recibidos por la luz del sol. Respiró hondo y cerró los ojos mientras disfrutaba de la luz del sol iluminando su rostro antes de volverse hacia mí. Ya estaba mostrando signos de superfuerza, resiliencia y vuelo. Me pregunto cuándo se mostrará su visión de calor. No quería que ella quemara el bosque, pero sería mejor que cortara a algunas personas por la mitad porque lo activó accidentalmente. A unos cientos de metros había algunas casas, así que antes de dirigirnos allí, tenía que asegurarme de que ella lo supiera. Pensé en todo lo que sabía sobre la visión de calor mientras la miraba mientras estábamos uno al lado del otro justo al borde del bosque. Desafortunadamente, no sabía mucho sobre cómo activarlo. Quizás la ira haría el truco. ¿Por qué nos detuvimos aquí?, preguntó nerviosa mientras desviaba la mirada hacia la ciudad en la distancia. Su rostro aún estaba sonrojado por la emoción del vuelo. Para su primer vuelo, no estuvo nada mal. Solo será más fácil en el futuro. Empecé con algunos elogios, que parecían haberla deleitado. Hay algo más que tu primo puede hacer. Se llama visión de calor. Intenta activarlo. Si sabes cómo se siente cuando se activa, entonces podrías anticiparlo en el futuro. Creo que podría ser provocado por la ira, pero yo no sé nada específico. ¿Visión de calor? Me miró confundida durante unos segundos. Le di algo de tiempo para intentarlo o formular una pregunta, aunque sabía que no podría responder nada muy específico al respecto. Podría replicarlo un poco con un ataque de ki, pero definitivamente tendría otra sensación. La esperé por unos momentos. Era bueno distraerla con cómo controlar sus poderes, que dejarla pensar en la tragedia que tuvo que pasar no hace mucho desde su punto de vista. Justo cuando estaba a punto de asegurarle que no se presionara demasiado, rápidamente incliné la cabeza mientras esquivaba los rayos láser que salían de sus ojos.
Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando fue sacada instantáneamente de sus pensamientos antes de que rápidamente cerrara los ojos con fuerza. Se cubrió los ojos con las manos y sus manos se iluminaron como si el láser fuera a estallar en cualquier segundo. Traté de calmarla a través del enlace telepático y después de algunas respiraciones, el repentino resplandor rojo que brilló a través de sus manos se atenuó lentamente de nuevo. Pasó un tiempo antes de que superara su miedo y volviera a abrir los ojos. Ella suspiró aliviada cuando vio que yo estaba ileso, lo cual no se podía decir si los árboles habían sufrido todo el peso de su ataque. ¿Estás bien?, pregunté al ver su mirada aterrorizada cuando vio los árboles que fueron derribados por su visión de calor. Por suerte, no se encendieron. De alguna manera. Yo. ¿Qué hay de ti?, me preguntó incrédula. Obviamente, sabía cómo los kryptonianos no podían controlarse por completo cuando obtuvieron su poder por primera vez, así que estuve en guardia todo el tiempo. Estoy bien. Incluso si no lo hubiera esquivado, no habría muerto. La tranquilicé con una sonrisa. Sin embargo, creo que deberíamos abstenernos de traerte a la ciudad por ahora. La mayoría de los humanos de esta tierra no podrían esquivar tu visión de calor. Ella asintió desanimada, pero no era como si no pudiera entender el peligro que representaba para quienes la rodeaban. Vamos a mi casa, está un poco fuera de la ciudad y el lugar es lo suficientemente grande como para desahogarte. Si sientes que tu visión de calor se activa, dispara al aire o directamente al suelo. Solo íbamos allí a buscar mi coche y algo de comida. Probablemente también necesitaría muchas calorías. Recordaba vagamente que los kryptonianos comían mucho. No tardamos en llegar a pesar de que íbamos caminando. Había elegido a propósito una residencia fuera de la ciudad. La tierra era más barata y estaba más aislada, por lo que los ojos menos curiosos. También evitaría que algunos vecinos llamen a la policía cuando intento entrenar. Esa era la ventaja de tener mucho terreno entre tus vecinos. En el camino a mi casa, ella miraba fascinada a su alrededor por todas y cada una de las cosas. Después de entrar, me cambié rápidamente, tomé mis llaves y empaqué mis loncheras en una bolsa que tenía tirada antes de entregársela a Kara para que la pusiera en el asiento trasero de mi auto. Podría haber usado mi telequinesis, pero también podría darle algo que hacer. Estaba bastante nerviosa mientras miraba a su alrededor con asombro cuando le entregué la comida. Probablemente nunca había visto el utensilio doméstico que yo tenía. A pesar de que eran los tipos más modernos que el dinero podía comprar, dudaba que se acercaran a lo que tenían en Krypton. Dudo que algo en la Tierra se parezca a lo que tenía en Krypton. Las diferentes culturas, el nivel de avance tecnológico y todo ese jazz alienaría sin duda cualquier parecido con objetos hechos por el hombre. Le mostré cómo ajustar la silla antes de subirme al asiento del conductor y salir rumbo a Metrópolis. Tomaría algún tiempo hasta que llegáramos, pero esa fue la razón por la que usé este enfoque. Si hubiera llamado al Daily Planet para entregar un mensaje, Superman llegaría a mi casa después de unos minutos como mínimo y unas horas como máximo. Eso fue demasiado corto para mí para tener mi pelea con ella o para entablar amistad con ella realmente. Si dijera que la llevaría con su primo, mientras le enseño sobre la Tierra y cómo controlar sus poderes entrenando con ella, no solo estaría agradecida sino que lo agradecería. Nos sentamos en silencio durante unos minutos con ella mirando hacia afuera. Gracias, murmuró en voz baja mientras nos llevaba a la carretera. Miré hacia arriba y la vi dormida con la cabeza apoyada contra la ventana. Las lágrimas rodaban por su mejilla. Conduje hasta tarde en la noche y solo después de que llegó el momento de recargar el auto, me detuve en una estación de servicio. El coche que se detenía parecía haberla despertado. Tenía la puerta abierta y miré adentro cuando la vi frotarse los ojos con cansancio. En breve, miró a su alrededor confundida por el creciente pánico. Solo se calmó cuando vio mi rostro familiar. Aunque verme también solidificó lo que ella había experimentado no era solo una pesadilla. Parecía abatida mientras pensaba, sin duda pensando en el día anterior. Después de todo, no pasó mucho tiempo desde que perdió todo y quedó varada en un planeta alienígena.
Tendremos que reabastecer de combustible el auto. Podemos entrar a ese edificio y comprarnos algunos bocadillos. Probablemente tú también quieras refrescarte. Se secó las lágrimas secas antes de asentir en silencio mientras la guiaba a los baños. Era uno de esos que tenías que pagar para entrar, y como era temprano en la mañana, estaba más limpio. Bueno, no podría decir si era lo mismo en el lado de las mujeres ya que, obviamente no entré allí con ella, caramba. Mientras compraba algunos bocadillos y pagaba la gasolina, sentí que cara, vacilante, me preguntaba telepáticamente cómo podía tirar de la cadena del inodoro. Después de decirle cómo hacerlo, aunque no me preguntó, le dije cómo usar el fregadero y la secadora, salió con la cara roja. Predije eso y por eso mantuve conectado nuestro enlace telepático. Dimos un pequeño paseo para estirar las piernas antes de buscar un lugar para cenar tarde. No había sillas disponibles, así que optamos por descansar en el asiento trasero de mi auto. Saqué las loncheras que habíamos traído con nosotros y busqué en ellas. Justo cuando habíamos terminado, y sugerí que siguiéramos moviéndonos, pero su voz sonó terriblemente frágil. ¿Podemos quedarnos aquí por un momento?, preguntó mientras abrazaba mi brazo y comenzaba a llorar en mi manga. Nunca habría asociado a la futura Supergirl audaz con la frágil niña que se estaba derrumbando en ese momento. Puse mi brazo alrededor de ella y la acerqué más, cuando ella comenzó a llorar de nuevo mientras nos sentábamos en el asiento trasero de mi auto. Vamos, otra vez. Gira sobre tu pierna delantera. Con un grito de guerra, Kara se abalanzó sobre mí y siguió una combinación que le había enseñado. Atrapé sus golpes y patadas con mis brazos y mis abdominales. Al principio, había dudado en atacarme, pero se sintió más cómoda cuando notó que era una oportunidad perfecta para desahogarse. También le enseñé cómo ajustar su fuerza hasta cierto punto. Por alguna razón, no podía sentir su ki, aunque con su cantidad debería haber sido más fácil que para cualquier humano. A pesar de las dificultades, ahora podía contenerse en un grado manejable. Sin embargo, tomaría un tiempo hasta que pudiera manejar humanos normales sin romperlos con un puñetazo. Le había enseñado algunas combinaciones de kickboxing y algunos otros movimientos de otras disciplinas. Mi estilo era más fluido ahora, pero cualquier persona podía aprender rápidamente cualquier elemento básico. No era la mejor, pero podía defenderse en una pelea incluso si no era kryptoniana. El hecho de que fuera increíblemente inteligente y aparentemente natural en la lucha sin duda la ayudó a fortalecerse y dominar sus poderes. Aunque necesitaría la ayuda de Superman para aprender las extrañas peculiaridades del físico kryptoniano que obviamente yo no conocía. Se desplomó en el suelo exhausta por la sesión de entrenamiento diario por la que la había hecho pasar. Habíamos estado conduciendo durante 3 días por hora. Fue un viaje largo de una costa a la otra. También me gustaba dormir a veces. Hoy, le había sugerido que volara el resto ya que era capaz de controlarse razonablemente, pero se había negado. No quería apresurarse y, en cambio, quería disfrutar el resto de nuestro pequeño viaje. Le traje una toalla y la llevé a la mesa en la que había algo de comida rápida que compramos en el camino. Como era de esperar, ella era bastante obstinada, no muy diferente a cualquier otro adolescente. Después de cada sesión de entrenamiento, tenía que llevarla a la mesa, o simplemente se quedaría en el suelo, pareciendo casi letárgica. ¿Así que mañana llegaremos?, preguntó algo afligida mientras mordisqueaba su hamburguesa y miraba fijamente la mesa. ¿No estás emocionado de finalmente ver a tu primo de nuevo?, pregunté mientras me llevaba otra ala de pollo a la boca. No, sí, no lo sé. Es solo que parece estar bien. Él es Superman. Héroe de Metrópolis, del mundo en realidad. Él ya ha construido una vida aquí. No quiero estallar en su vida y arruinarla. Dejé de comer y rocé su frente con un dedo, lo que hizo que me mirara. Estoy seguro de que le encantaría saber que todavía hay un pariente por ahí. Además, creo que ambos harían bien en tenerse el uno al otro en su vida. Alguien que pudiera entenderlo a él y alguien que pudiera entenderte a ti. Debo decir que Kara se enamoró de mí en nuestro corto viaje.
Antes de ella, no me di cuenta del todo, pero todavía me resultaba difícil ver a los humanos normales como mis iguales, lo cual era irónico ya que solía ser un humano normal hace no más de 3 años. No es que encuentre su existencia inútil o que no me gusten algunos de ellos, pero era diferente interactuar con alguien como Kara. Alguien tan fuerte como Kara, pude reconocer. Su fuerza vital prevalecía tanto que era difícil para mí ignorarla como lo hice con el 99% de los humanos en este planeta. Gracias. Dijo, mirándome con una brillante sonrisa en su rostro, eclipsando por completo su expresión abatida hace un momento. Pero, continuó, pareces entenderme perfectamente también. Su mente parecía divagar mientras sus ojos se posaban en mis labios, como antes, cuando se dio cuenta de que me estaba comunicando con ella telepáticamente. Rápidamente desvió la mirada y un ligero rubor complementó sus mejillas. Se sonrojó con más frecuencia recientemente y anteriormente había pensado que era por su entrenamiento o por vergüenza, pero solo había tantas señales que podía ignorar antes de darme cuenta de que podría sonrojarse por mí. No sabía si todos los kryptonianos eran tan hermosos como ella, pero definitivamente estaba en otro nivel en este planeta. Algunas de las celebridades aquí también tenían ese aspecto cómico. Avergonzaron por completo a la mayoría de las celebridades y modelos de mi mundo pasado. A veces me sorprendía lo bien que se veían algunos de ellos, pero aún más extraño era que sabía que no perdería contra nadie tampoco en cuanto a apariencia. En el pasado, tampoco tenía mal aspecto, pero tenía un aspecto más intimidante, lo que me ayudó a mantener a algunos de los otros prisioneros a distancia, pero aparte de hacer que las mujeres tuvieran miedo de caminar frente a mí por la noche, no tuve muchas experiencias positivas con el sexo opuesto. Que una chica de mi edad se sonrojara cuando me miraba, cuando me cambiaba o cuando hacíamos contacto visual prolongado era una experiencia, por decirlo menos. Después del entrenamiento, continuó aprendiendo inglés a un ritmo casi increíble. Con su ritmo, solo le tomaría una semana dominar el idioma. El cerebro de un kryptoniano era verdaderamente envidiable. Por supuesto, podía hacer lo mismo que un Saiyajin, pero cualquier otra cosa que no fuera pelear o algo que afectara indirectamente mis habilidades de combate era difícil de aprender. Simplemente no se pegó tan bien. Bajamos los asientos para poder acostarnos a dormir. Le había sugerido seguir conduciendo durante unas horas hasta un motel, pero ella dijo que le gustaba más el ambiente cuando dormía en el coche. Realmente no me importaba demasiado ya que podía dormir prácticamente en cualquier lugar. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.